Hoy día seguimos con el Evangelio de Juan. Vamos a pasar al capítulo 8. Vamos a ver el versículo o el pasaje, el tramo del versículo 1 del capítulo 8 hasta el versículo 11 del capítulo 8. Valga la redundancia. Es una historia muy conocida. Sé que muchos la habrán escuchado, tal vez en más de una oportunidad. Y es la historia de la mujer adúltera. Es una historia de gracia, pero también habla de justicia, de la ley. Y como les decía al principio, la idea es que reflexionemos sobre lo que Dios ha hecho en nosotros. Quisiera comenzar preguntándoles que lo respondan interiormente. ¿Por qué Dios los ama? ¿Por qué Dios los escogió a ustedes y no a otros? ¿Por qué Dios los ama? Y no hablo de manera general, hablo de manera particular. ¿Qué razón hay en nosotros para que Dios los haya amado? Amén. Mientras va el mensaje, mediten en eso. Y vamos a leer el pasaje, vamos a leer la historia completa y luego vamos a ir profundizando. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al escuchar esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ya se oró por la palabra, puede tomar asiento. Vamos a dividir el mensaje en 4 partes y todas las partes tienen que ver con una controversia. La historia en sí misma es controversial. Vamos a ver la controversia de la acusación, luego el adulterio, luego la controversial también respuesta de Jesús. Y como introducción, esta es una historia controversial, el pasaje en sí. ¿Por qué? Porque en los textos más antiguos que se han encontrado de la Biblia, esta historia no aparece, no está. Termina Juan 7:52 y luego salta a lo que hoy día conocemos como Juan 8, versículo 12. Esta historia no aparece, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si acaso esta historia debería estar en la Biblia o no. Ahora, ¿debería estarlo o no? La respuesta es sí debe estar. ¿Pero por qué si en los manuscritos más antiguos no está? Porque en muchos otros manuscritos, que también son antiguos, está, pero en otros lugares. En algunos manuscritos aparece al final del Evangelio de Juan, incluso aparece también en otros evangelios, aparece en Lucas en algunas copias, lo que nos dice que sí es una historia real, pero la discusión no es si debe estar o no, sino dónde debiese estar la historia. Porque puede ser que no haya ocurrido en este orden cronológico, pero muy seguramente fue escrito por el mismo apóstol Juan, pero la agregó en alguna parte del Evangelio, la insertó luego de haber escrito el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos citas de otras personas, de otros creyentes del primer siglo, que citan esta historia como escrita por Juan. Entonces, muy probablemente Juan escribió su Evangelio y luego dijo: esta historia también tiene que estar. Y la agregó en copias posteriores. Por eso en las más antiguas no está, pero años más adelante sí aparece. Si bien la discusión puede ser, está aquí en Juan 8, o está al final, o está en otro evangelio, pero la historia sí sucedió, sí sucedió. Luego vamos a hablar sobre otros cuestionamientos que tiene la historia, pero al final, cuando vamos a la respuesta de Jesús, ¿sí? Definitivamente, esta historia muestra el carácter de Cristo. Lo vamos a ir desglosando. La historia resumida es: Jesús había ido a orar al monte, luego bajó al templo y mientras enseñaba, recordemos que
no le enseñaba a uno o dos, sino había multitudes que se agolpaban a escuchar a Jesús. Y dentro de esa multitud, en medio de todo eso, aparecen fariseos y escribas y tiran a una mujer en medio de Jesús, al medio, expuesta, en vergüenza. Y le dicen, Señor, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio y la ley nos manda a apedrear a tales mujeres, ¿sí? Incluso vemos, si Juan no nos dijera que esto era una trampa, ya al revisar el texto ya vemos que hay algo oscuro detrás, hay intención mala detrás de los fariseos. Primero la exponen públicamente, luego el lenguaje que ocupan dice tales mujeres, ¿sí? Simplemente la Biblia dice apedrear a los adúlteros, pero a tales mujeres, dice los fariseos, ¿sí? Y vemos que esta acusación es controversial. ¿Por qué? Por la manera en la que se da la acusación. Uno, es pública, cuando técnicamente no había necesidad de hacerlo público. Si una persona, técnicamente, es imposible encontrar a una persona en adulterio. ¿A cuántas se encuentran? A dos, ¿sí? A la pareja cometiendo el acto, ¿sí? Entonces, cuando sucedía este tipo de acusaciones, por lo general, donde eran pillados, eran retenidos hasta que llegaran las autoridades para hacer un juicio como corresponde. Examinar el caso, cuestionar a los testigos, a quienes fueron acusados, pero no, ellos la encontraron, la tomaron y se la llevaron en público a la mujer, exponiéndola a la vergüenza y a la humillación. Eso ya cuestiona, ya hace controversial la acusación. Pero, en segundo lugar, ¿cuántos adulteran? Dos. ¿Cuántos hay acusados? Uno. ¿Dónde está el otro? Solo la mujer está siendo acusada. ¿Y el hombre se les arrancó? ¿Se les fue? Nunca dijeron, Señor, hemos encontrado una pareja, pero aquí tenemos solo a la mujer. No, tiraron a la mujer, ahí está. Y a tales manda a apedrear. Y aquí vemos que a los fariseos no les importaba esta mujer. No les importaba en lo más mínimo. Ellos la querían usar para poder acusar a Jesús y poder capturarlo. Esa era la intención, era una trampa. Querían pillar a Jesús y ocupan a esta mujer para acusarlo o para tener motivos para acusarlo, pero a los fariseos jamás les importó a esta mujer. Por eso les dio lo mismo hacerlo público, humillarla, dio lo mismo a dónde estaba el otro tipo. Nadie sabe qué pasó con el otro tipo y a ellos no les importaba porque no les importaba el juicio, les importaba la respuesta de Jesús para poder atraparlo, ¿sí? La ley a la que ellos apelaban, a la ley de Moisés, como decía, que efectivamente dice en Levítico 20 que a los que fueran sorprendidos en adulterio era el juicio, era la muerte, pero a ambos, no era solo uno, ambos debían morir, ambos debían tener un juicio, pero acá solo hay uno, de manera que este juicio ya parte mal, primero por la forma y además porque no es justo, porque no estaban todos los involucrados, ¿sí? Ahora, ¿de qué es acusada esta mujer? De adulterio, ¿verdad? La ley efectivamente en Levítico, en el Antiguo Testamento, decía que si una pareja, una persona era atrapada en adulterio, ambos debían ser expuestos a juicio y si eran hallados culpables en una plaza pública, ellos eran apedreados hasta la muerte. Ese era el juicio. Y bueno, Levítico habla de todo pecado de inmoralidad, el bestialismo, el incesto y un montón de pecados sexuales, todos eran juzgados con la muerte. Y efectivamente la Biblia dice eso, pero cuando podemos analizar la tradición judía y la forma en la que estos casos debían de enjuiciarse, encontramos que este caso de esta mujer adúltera es muy cuestionable, muy cuestionable. Les voy a leer una cita, no está acá, se las voy a leer, que nos explica más o menos cómo debían funcionar estos juicios. En términos legales, el estándar de las pruebas era muy alto en este tipo de crímenes. Tenía que haber 2 testigos como mínimo. Si yo pillaba a una pareja siendo en adulterio, no servía el juicio, porque tenían que haber mínimo 2 testigos. De hecho, toda la Biblia, cuando habla de acusaciones, nunca permite un solo testigo. Tienen que haber mínimo 2, siempre, para darle más peso y credibilidad a la acusación. No se permitían acusaciones ligeras, como esta, ¿sí? Tenía que haber 2 testigos y tenían que concordar perfectamente en su testimonio. Tenían que ver que el acto sexual se llevara a cabo.
No era suficiente con ver a la pareja dejando la misma habitación juntos, ni siquiera verlos acostados en la misma cama. Si yo veía a un hombre siendo infiel a su esposa, saliendo de otra, o suponiendo que está siendo infiel, saliendo de una casa juntos, yo no los podía acusar. Incluso si los veía besándose o de la mano, tampoco podía acusarlos, porque la única acusación permitida era verlos en el acto mismo del sexo. Solo allí era válida la acusación de adulterio. ¿Por qué? Porque si no, todos hubiesen acusado entre todos de adulterio. La ley lo que hacía era regularizar el juicio. Recordemos que el juicio era la muerte. Entonces no podían estar matando a cualquiera que era acusado. Tenían que haber pruebas concretas, ¿sí? Mínimo 2 personas y que los vieran en el acto mismo. Esto volvía la acusación de adulterio un caso extremadamente raro dentro del juicio en Israel. Hay algunos comentaristas que dicen que debieron haber habido muy pocas condenas debido al adulterio, porque pillarse la situación en la que 2 testigos vean a una pareja en el acto mismo del sexo siendo infieles era muy difícil, porque era un pecado oculto, un pecado en secreto, de manera que por lo general no habían muertes por adulterio, a no ser que fuera una trampa. Los mismos movimientos físicos de la pareja no deben dejar lugar a otra explicación. Estas condiciones eran tan estrictas que solo podían ser cumplidas en raras ocasiones. Pero acá vemos que la cosa sucedió y aparecen todos, un montón de fariseos y escribas, pillando a esta mujer en adulterio, porque lo dice, la hemos pillado en el acto mismo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo llegaron a un montón de hombres ver a una pareja cometiendo adulterio? No pudiese darse de otra forma que no fuera una trampa. Fue provocado, fue intencional. Ellos hicieron que un hombre adulterara con esta mujer para provocar a Jesús. ¿Vieron una vez el programa Mano al Fuego se llamaba, verdad? En donde forzaban una situación para que la pareja fuese infiel. Ya, los fariseos hicieron eso para atrapar a Jesús. Forzaron esta situación. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no les importó? ¿Por qué? ¿Dónde está? Si eran tantos, ¿por qué se les escapó? Porque todos la vieron. Todos la vieron. ¿Por qué se les escapó el hombre? ¿Habrá sido uno de ellos mismos? No lo sabemos. La Biblia no nos dice evidentemente quién fue, pero podemos entrever en toda la trama que esto es sucio. No el acto del adulterio, que sí es pecado y debía ser enjuiciado, es lo que los fariseos hicieron con tal de atrapar a Jesús, ¿sí? Ahora, ¿por qué querían hacer esta trampa? Recordemos que en el capítulo 7 a Jesús lo querían matar. Jesús no había ido a la fiesta todavía porque lo estaban buscando para matarlo. Incluso cuando quisieron atraparlo, los soldados dijeron, no pudimos agarrarlo porque nunca habíamos escuchado hablar a un hombre de esta manera, como hablaba Jesús. Entonces, como no podían atraparlo sin motivos, querían forzar un motivo para atrapar a Jesús. Y esta ocasión era para ellos en su mente, una muy buena forma de atrapar a Jesús y de acusarlo. Pero, ¿por qué la respuesta de Jesús podría ponerlo en aprietos? ¿Por qué? ¿Cómo los fariseos iban a lograr que Jesús fuera encarcelado por la respuesta que daría a este caso? Primero, si Jesús hubiese dicho, no la apedreen, hubiesen pasado 2 cosas. Primero, Jesús hubiese estado en contra de la ley, en contra de la tradición, en contra de la religión judía, lo que hubiese puesto a toda la política judía en contra de Jesús y a mucha gente, si estaba en medio de judíos. Todos amaban la ley, respetaban la ley y procuraban que se obedeciera. Entonces, si Jesús decía no la apedreen, cuando sí correspondía, entre comillas, Jesús hubiese estado en contra de la ley y eso ya era motivo de cárcel, incluso hasta de muerte tal vez. Si Jesús hubiese dicho que no la apedreen, Jesús hubiese sido encarcelado, atrapado, por estar en contra de la ley. Ahora, ¿qué pasa si Jesús hubiese dicho que sí? Perfecto, apedréenla. Jesús hubiese sido acusado de ser un muy mal maestro, poco misericordioso y poco bondadoso. Y además, si analizamos el caso, injusto, porque el caso era injusto. Entonces Jesús hubiese acusado de eso y toda su fama se hubiese caído al piso, porque era un mal maestro.
estaba permitiendo que apedrearan a una persona injustamente. Pero por otro lado, si Jesús hubiese dicho que sí la apedreaban, que la apedreaban a la mujer, hubiese estado en contra de Roma. ¿Por qué? Porque estaban prohibidos los enjuiciamientos por parte de Israel. Ellos no podían matar a nadie. Era prohibido. Solo los romanos podían aplicar sentencia de muerte. Entonces, si Jesús hubiese dicho que sí, lapídenla, Jesús hubiese estado en contra de Roma, lo que también hubiese sido cárcel y muerte. Cualquier respuesta que Jesús hubiese dado lo hacía culpable. Definitivamente era una situación que ponía a Jesús en aprietos, ¿sí? Entre comillas, en aprietos, ¿sí? Pero definitivamente los fariseos no esperaban la respuesta que dio Jesús. Los tomó por sorpresa, ¿sí? Y aquí vamos a la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Antes de eso, quiero que volvamos al principio. Decía que este pasaje es cuestionable, ¿sí? Muchos lo cuestionan porque no aparecen los manuscritos más antiguos y todo, pero otra de las acusaciones que recibe este texto es que Jesús aparece muy flexible con el pecado, muy débil con el pecado, que pareciera que Jesús es muy permisivo con casos como el adulterio, que era un caso grave, y es acusado justamente de eso, pero definitivamente no es así, y lo vamos a ver más adelante. Antes de comenzar, quisiera rápidamente comentar qué cosa no es este pasaje, qué cosa no significa. En primer lugar, este pasaje no es una prueba de la permisividad de Cristo, ¿sí? Yo he escuchado a personas que tampoco es una apología al adulterio, no, definitivamente no lo es. He escuchado a gente defender su pecado con este pasaje. Es que Dios perdonó a la mujer adúltera y no le hizo nada. Entonces, yo puedo vivir en mi pecado sin problema. Este pasaje no es eso. Al contrario, este pasaje sí condena el pecado. Decía al principio que esta historia es una historia de gracia. Definitivamente, pero la ley no es anulada en este pasaje. Solo para responder, ¿Jesús dijo que no la apedrearan? ¿Dijo eso? No. Jesús dijo, sí, adelante. Pero puso una condición antes, ¿sí? Que ya vamos a profundizar en eso. Pero Jesús no dijo que no. Lo que significa que Jesús sí estaba avalando la ley. La ley no está mal, ¿sí? Entonces, este pasaje no anula la ley. Este pasaje no es una licencia para pecar. Este pasaje no es una apología o una defensa al adulterio. Este pasaje no es nada de eso. Tampoco este es un pasaje que critique el juicio. Porque también dicen, es que como Jesús criticó a los fariseos que acusaban a la mujer, que la enjuiciaban, nosotros tampoco debemos acusar el pecado de nadie. Porque incluso citan el pasaje. Uno acusa a alguien o cualquier otra cosa, o menciona el pecado de otra persona, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Como si no tuviésemos permiso para poder disciplinar a alguien, para poder corregir a alguien, o para poder enjuiciar el pecado de otra persona. Este pasaje tampoco es eso. No, definitivamente no es una defensa a no decir nunca nada, a quedarse en silencio, a no juzgar, a no disciplinar, para nada, en lo absoluto. Este pasaje no está criticando el juicio. Está criticando a estos fariseos que fueron injustos, que fueron sucios e inmorales, que les preocupaba más el pecado de otra persona que el pecado personal. Eso sí Jesús está criticando. Y lo hemos visto en otros momentos. Jesús en un momento dice, juzguen con justo juicio. ¿Qué significa eso? Que si vas a juzgar, que sea un juicio justo. No está criticando el juicio, está criticando el mal juicio. Pero la Biblia sí nos llama a juzgar el pecado. Si mi hijo peca, ¿qué debo decir yo? El que esté de pecado lance la primera piedra. ¿Y permitirlo que haga mal? No. Debemos corregir a nuestros hijos. Si mi hermano está en pecado, ¿qué debo hacer yo? ¿Solo orar por él y total, Dios perdona? No. Debemos ir y confrontarlo en amor, con misericordia, con mansedumbre, con cuidado, con cariño. Pero el pecado debe ser disciplinado, debe ser juzgado, enjuiciado, corregido en amor. Este pasaje no es una crítica al juicio. Está criticando el mal juicio de los fariseos, pero no está diciendo que no lo debemos hacer, ¿sí? Ahora vamos a la respuesta de Jesús. ¿Qué hizo primero Jesús? Indiferencia. Algunas traducciones, particularmente la versión King James en inglés, agrega que Jesús, como si no los estuviera escuchando, se agacha y comienza a escribir en el piso. Como si no le estuviera prestando atención. Porque ellos le dijeron, ¿qué dices tú?
ante esto. Y si nosotros podemos revisar con atención el pasaje, podemos ver que realmente los fariseos eran muy sucios, muy sucios. Jesús estaba enseñando a una multitud de personas y ellos llegan y dicen, maestro, le dicen, hemos encontrado, maestro, le dicen. Le ponen la autoridad a Jesús cuando ellos no le daban autoridad a Jesús, pero para sus planes, en su plan sucio, ellos le dicen en público, delante de todos, no estaban solos, había una multitud, maestro, le dicen, y lo reconocen como maestro, y le dicen, hemos encontrado a esta mujer. ¿Qué tú dices? Como si para ellos Jesús de pronto se volvió una autoridad, que necesitaban darle direcciones sobre los casos legales. Jesús no necesitaba dar una respuesta. Si ellos la encontraron, ellos mismos pudieron haberla enjuiciado, y Jesús no hubiese dicho nada, porque ellos eran los jueces. Ellos tenían la libertad y la autoridad para condenar. No la podían matar, pero podían llevar el caso a Roma. Y ellos sentenciaban. Pero ellos llegan donde Jesús, porque la Biblia lo dice, era una trampa, lo querían hacer caer, querían acusarlo. Y le dicen, maestro. Jesús los escucha, los mira a la cara y se agacha y comienza a escribir en el piso. Si nosotros imaginamos esta escena, ¿cómo se imaginan a la mujer? Por lo general se la imaginan en el piso, ¿verdad? La Biblia nunca dice que ella estaba en el piso. Ella fue puesta en medio, ¿sí? Pero muy probablemente sí haya estado en el piso, arrodillada y con la cabeza agachada. Por vergüenza. No solo por el acto, sino además porque la expusieron delante de todos. Y el acto de que Jesús se agachara a escribir, no voy a mencionar nada sobre la escritura, porque la Biblia omite absolutamente todo detalle al respecto. ¿Qué estaba haciendo? Si era escribir, si era dibujar, si era... La Biblia omite completo detalle al respecto. Así que hablar cualquier cosa al respecto sería ir más allá de lo que la Biblia dice. Pero que Jesús se haya agachado muy probablemente indique que ella también estaba en el piso. Y Jesús se haya puesto a su nivel para mostrar compasión y misericordia hacia ella. Jesús se agacha y no le responde nada. Los deja en silencio. Pero ellos insistían en que Jesús diera una respuesta. Y como ellos insisten, Jesús se agacha y la Biblia dice que él dice, enderezándose, bueno, eso es después, él viene más atrás, acá. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Luego se vuelve a agachar y comienza, y sí, continúa haciendo lo que estaba haciendo en el piso, ¿sí? Escribiendo o lo que fuera que estuviera haciendo allí. Esas palabras, ellos no se las esperaban. Ellos realmente fueron tomados por sorpresa con la respuesta de Jesús, porque ellos querían acusarlo, y quienes terminaron siendo acusados fueron ellos, ¿sí? Jesús, como en muchas otras oportunidades, la acusación que él recibe, la da vuelta y se las entrega a ellos. La responsabilidad la pone sobre ellos. Y él, en su sabiduría, por eso la gente decía que él hablaba con una sabiduría que no era humana, que nunca habían escuchado a nadie hablar como él, porque él es Dios mismo. Entonces ellos escuchan estas palabras y lo dice la Biblia. Ahí al final, perdón. Al oír estos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué desde el más viejo hasta el más joven? No lo sabemos. La Biblia no lo dice y podemos construir un montón de interpretaciones al respecto, pero siempre sería ir más allá de lo que la Biblia dice. Pero dos de las más aceptadas, una es, yo me inclino más por esa. Las palabras de Jesús remordieron su conciencia para mostrarles su propio pecado. Y como los viejos tenían más pecados que los jóvenes, ellos fueron acusados con mayor peso y por eso salieron primeros hasta los más jóvenes. Y segunda interpretación, no me abrazo mucho porque tiene que ver con lo que Jesús hacía en el piso. Algunos dicen que él comenzó a escribir los pecados de cada uno. Y como los más viejos tenían más pecados, ellos vieron sus nombres primeros y ellos salieron primero que los jóvenes y salieron como en orden. ¿Cuál de las dos es? No sabemos, la Biblia no lo dice, sería ir más allá de lo que está escrito. Pero un punto importante, ellos fueron acusados por su conciencia. Las palabras de Jesús remordieron su conciencia. Esto es muy bueno, porque aún tenían conciencia, aún la tenían. Cuando ya no hay conciencia, es cuando pudiésemos decir, de alguna forma, humanamente, no hay vuelta atrás. Porque ya ni siquiera las palabras de Jesús, ni siquiera las palabras de Dios
son aceptadas, ni siquiera producen dolor, ni siquiera producen remordimiento. En ellos aún había conciencia, a pesar de lo bajo que habían caído moralmente, ¿sí? El problema es que cuando nosotros seguimos leyendo el relato bíblico, los fariseos y los líderes judíos cada vez cayeron más y más y más bajo, porque ocuparon a una mujer en pecado para acusar a Jesús, exponiendo la vergüenza y a un juicio injusto. ¿Es malo? Malísimo. ¿Pero qué terminaron haciendo al final de los evangelios? Mataron a Jesús, injustamente. Ya no tuvieron opción que pescarlo y matarlo. Eso hicieron, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, no vemos a unos fariseos que hayan recapacitado. Vemos todavía peor. La Biblia nos dice en Hechos que los líderes judíos querían matar a Pablo. Y como no tenían oportunidad, contrataron asesinos para matar a Pablo. O sea, a ese nivel ya no les importaba nada. Ya no tenían moral, ya no había conciencia, ya no había nada en ellos. Pero acá aún la tenían. Mientras haya conciencia, la palabra de Dios va a revolver esa conciencia. Pero hay un punto, dice las Escrituras, que es Dios mismo quien permite que la conciencia sea cauterizada, dice Romanos. A tal grado que es como si podemos describirlo, como si se hiciera una costra en la conciencia y esa conciencia se vuelve insensible. Ya no hay nada que realmente los haga meditar, recapacitar, cuestionarse, no hay nada que los empuje al arrepentimiento porque no hay conciencia. Y no sé si se han fijado o se han puesto a pensar cuando uno ve noticias que muy seguramente varios de nosotros ya casi ni vemos la televisión porque no hay noticias buenas, gente que comete actos brutales, terribles, y uno se pregunta cómo el ser humano puede llegar a cometer actos tan brutales, y la respuesta es esta: ya no hay conciencia, ya no hay conciencia, no hay conciencia. Es tanta la maldad que hay en el corazón que la conciencia se cauteriza, ya no hay sensibilidad a nada. No hay sensibilidad. Lastimosamente hoy día vemos que son niños pequeños, 10, 12 años, que cometen delitos brutales sin peso de conciencia. ¿Por qué? Porque el pecado ha aumentado tanto, está tan normalizado que ya no hay conciencia moral. Amén. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús luego de su insistencia? El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Jesús dijo que no? No. Jesús no dijo, pero ¿cómo van a hacer esto? El juicio es injusto, esto no corresponde, ¿dónde está el hombre? Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, perfecto, sí, pero el juicio debe ser justo. Y la Biblia dice que no permiten que haya un juicio que sea liviano, abierto, con mala intención. No se puede levantar falso testimonio. Y acá no solo era falso el testimonio, había sido todo provocado, intencionado. Y el pecado de ellos era mayor al pecado de ella, porque ellos forzaron el pecado, ellos planearon el pecado, ellos lo consumaron, ellos además lo acusaron injustamente y su intención no era el juicio, su intención era la muerte de Jesús. Ellos estaban muchísimo peor que esta mujer. Jesús dijo, perfecto, que la ley se aplique, pero que parta desde ustedes. Si en ustedes hay una conciencia limpia, si en ustedes no hay ningún pecado que juzgar, lancen la primera piedra, háganlo. Y ellos no fueron capaces, porque aún había conciencia, y ellos fueron expuestos en su pecado. Jesús, sin mencionar su pecado, los dejó en vergüenza, de una manera peor que ellos a la mujer. Peor, porque terminaron yéndose, siendo maestros de la ley, terminaron yéndose avergonzados, ¿sí? Y esto nos debe llevar a una pregunta. ¿Cómo Dios puede mostrar amor y gracia al pecador sin ser injusto y sin violar su propia ley? Porque la mujer era inocente o culpable. Era culpable. Ella no era inocente. Ella sí había cometido adulterio. Había sido forzado, tal vez una situación preparada por terceros, pero el acto lo cometió ella. El acto lo había cometido, entonces, ¿era inocente? No. Pero Jesús le mostró gracia y amor. ¿Cómo Dios puede mostrarnos gracia y amor sin ser injusto y sin pasar por alto la ley? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Yo tengo un compañero que es musulmán. Yo una vez conversaba con él y yo le preguntaba, ¿cómo tu Dios te puede perdonar?
sin ser injusto. ¿Cómo te puede perdonar? Y él me decía, bueno, es que uno hace buenas obras. Y yo le digo, pero eso no es perdonar. Tú cometiste un delito, tú cometiste un pecado en contra de este Dios. ¿Cómo Él te va a perdonar? Lo puedes, ¿cómo se llama esto? Cuando uno pasa como dinero a cambio de un favor o de cubrir una falta. Tiene un nombre, se me olvidó la palabra. No recuerdo la palabra. Pero no negocia, porque el negocio técnicamente no es malo, negocia. Pero ¿cómo se puede dejar vender este Dios por buenas obras? O sea, tú hiciste un pecado y Él te dice que tu pecado debe ser juzgado con la muerte, pero tú dices, pero es que le di dinero a un pobre. Ya, bueno, compensamos. Me siento satisfecho. ¿Cómo tu Dios puede hacer eso? Eso es injusto. Porque si una persona asesina a otra y es llevado al juez y el hombre le dice, estoy arrepentido, puedo hacer trabajo comunitario, y el juez le dice, ya, sí, está bien, puedes salir a la calle y ser libre, todos en su sano juicio dirían que ese juez es injusto, porque no importa si el hombre hizo bien antes o si puede hacer bien después. Lo que se está juzgando es el acto, el delito, no lo que pueda haber hecho antes o lo que pueda hacer después. Es el delito el que se juzga, y ese delito o es cadena perpetua o es pena capital, cual fuera. Pero no importa si el hombre se arrepiente o no. O sea, si se arrepiente, qué bueno, que al menos le pesa. Pero él tiene que ir a la cárcel. Si el juez lo deja libre, ese juez es injusto. Y yo le preguntaba a él, ¿por qué tu Dios te perdona? ¿Cómo? Sin ser injusto. ¿Cómo lo hace? Porque no debería... O sea, si él te dice, bueno, qué bueno que te arrepientes de tu pecado, pero es la muerte eterna tu paga. Porque tú cometiste un delito y es el delito el que se juzga. ¿Cómo, entonces? La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, Cristo, fiel y justo. Y dice la Biblia, y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué justicia y perdón van de la mano? No deberían ir de la mano, porque la justicia no perdona, la justicia juzga. ¿Cuándo hemos visto que la justicia perdona? Nadie quiere perdón de la justicia. ¿Qué queremos de la justicia? Justicia. No queremos otra cosa. Si la justicia no es justa, está mala. No nos sirve una justicia que no sea justa. Y si vemos nuestra realidad de país, justamente eso es lo que se ve. Una mala justicia que no es justa. ¿Por qué entonces la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos? Si la justicia no perdona y no es lo que queremos. ¿Por qué Dios puede mostrar amor al pecador y gracia sin ser injusto y sin pasar por alto la ley? ¿Cómo? Ahí es donde entra Jesús. Sin Jesús no puede haber perdón. No puede haber perdón. Porque la paga del pecado es la muerte. Y todo pecador, por mucho que se arrepienta, su precio es la muerte. Esa es la paga. Pero ahí entra Jesús. Porque Él pagó ese precio. Por eso Dios puede perdonarnos. Por eso es justo para perdonarnos. Porque ese pecado sí fue enjuiciado. Porque esa pena sí fue aplicada. Porque esa deuda sí fue cancelada. No fuimos nosotros. Fue Él. Por eso Él puede perdonarnos sin ser injusto, porque sí fue enjuiciado el pecado, y sin pasar por alto la ley, porque la ley sí se aplicó. ¿Quién fue apedreado aquí? ¿Quién pagó el precio de esta muerte? Porque el pecado sí se hizo. Fue Jesús. Fue Jesús. Jesús pagó el precio de esta muerte. Ahora, ¿quiénes somos nosotros en la historia? No me respondan, porque creo que todos pudiésemos decir, la mujer. ¿Éramos culpables? Éramos culpables. ¿Fuimos criticados por nuestro pecado muchas veces? Sí. ¿Cuántas veces no nos apuntaron? ¿Cuántas veces no nos, incluso, tal vez hasta el día de hoy algunos nos apunten con el dedo? Injustamente tal vez, siendo culpables, pero en un muy mal juicio. Pero al llegar a Dios, Él no nos apuntó. Él se agachó y Él nos dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Y nosotros seríamos esa mujer, ¿verdad? Que fuimos perdonados, siendo culpables, que recibimos gracia, siendo nosotros los que debíamos haber sido enjuiciados, recibiendo vida en vez de muerte, que era el precio que debíamos haber pagado. Pero la verdad
es que no solo somos la mujer, también somos los fariseos. Es fácil decir no somos los fariseos y somos la mujer, porque la mujer es la que termina recibiendo la buena noticia, ¿sí? Pero ¿quiénes merecían la muerte? Los fariseos también, porque su pecado también era causa de muerte. Primero, estaban tentando a Dios, porque Jesús es Dios. Lo estaban confrontando, lo estaban desechando, lo estaban menospreciando, incluso insultando. Acusaron injustamente a una mujer, no porque su pecado no había sido cometido, sino porque el juicio era injusto. Habían levantado un falso juicio de manera realmente malintencionada, y la Biblia acusa eso de muerte. ¿Quiénes merecían la muerte? Todos en la escena, todos, los fariseos y la mujer. Nosotros también somos esos fariseos, porque aún dentro de la iglesia, aún habiendo naciendo de nuevo, aún siendo cristianos, nos gusta apuntar el pecado del otro. Yo he escuchado cristianos hablar de violadores, asesinos, deberían morir, los deberían enviar a la cárcel, deberían aplicar todo el rigor de la ley sobre ellos. ¿Qué es eso? Es pedir todo lo que nosotros no hemos recibido para que alguien sí lo reciba, cuando nosotros no lo recibimos. Somos muchas veces como la historia del hombre que le debía a su señor cierta cantidad de dinero. Pongámosle $1.000.000. Y el señor lo toma preso, lo captura porque le debía dinero y no se lo pagaba, y él le dice: Señor, perdóname la deuda. Cuando pueda te la pago. Y el señor tiene misericordia de él y lo deja libre. Pero este tipo que debía $1.000.000 también tenía gente a su cargo, y uno de ellos le debía solo $10,000. Y lo captura para cobrarle, y él le dice: Señor, perdóname la deuda, cuando pueda te la pago. Y el que le dice: no, tú te vas a la cárcel y tú me sirves como esclavo. Cuando su señor más arriba sí le había mostrado misericordia, pero él con el otro no muestra misericordia. Y cuando su señor se entera, lo captura y le dice: ¿por qué? Si yo mostrando misericordia contigo, tú no mostraste misericordia con el otro. Eso es tal cual como los fariseos. Ellos también fueron perdonados, porque también merecían la muerte. Pero ellos no aplicaron misericordia con ninguno, porque después de esto se calman los fariseos y dicen: Jesús tiene razón, te vamos a adorar. No, ellos insisten hasta terminar matando a Jesús. Ellos no mostraron misericordia. Y muchas veces nosotros somos iguales. Y lo decimos. ¿Por qué a este hermano se le permite pecar y no se le dice nada? ¿No debería enjuiciarse? ¿No debería hacerse algo? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué no se hace algo? O cualquier otra cosa. Y somos inflexibles, cuando con nosotros no se aplicó la misma vara. Debemos sentirnos tan identificados con la mujer como también con los fariseos, porque recibiendo perdón muchas veces no perdonamos. Recibiendo gracia y misericordia no somos misericordiosos con los demás. Y la Biblia nos dice que ambos son culpables y ambos recibieron gracia. La mujer recibió mucho más que gracia. ¿Los fariseos recibieron gracia? Sí, porque ellos debieron haber muerto y no murieron. La mujer también, pero la mujer recibió un poco más, ¿sí? ¿Quién recibió lo que merecía en la historia? Nadie recibió lo que merecía, porque todos merecían la muerte. Nadie recibió lo que merecía. ¿Quién recibió lo que no merecía? Todos, porque todos merecían la muerte, no la recibieron. ¿Qué recibieron todos? Vida, y ninguno la merecía. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros recibimos todo lo que no merecemos para que Jesús recibiera todo lo que sí merecemos. Merecíamos el castigo y la muerte. Jesús lo recibió. Jesús era Dios, tenía vida y justicia, y eso fue lo que recibimos nosotros. Amén. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Que no hay que juzgar el pecado del otro cuando estamos peor? Sí, podemos sacar eso, ¿sí? ¿Que no hay que adulterar? Evidentemente, sí, recibimos eso. Pero va mucho más allá, ¿sí? Es más profundo. El punto de esta historia es que debemos recordar la gracia de Dios. Y nos debe hacer reflexionar sobre eso. Si hoy día somos lo que somos, debemos recordar que no lo merecemos. Y es solo porque Dios nos ha dado vida en Él.
si podemos disfrutar, si podemos tener la esperanza de la salvación, si estamos vivos, es porque Él nos dio lo que no merecemos. Porque las piedras sí debieron haber sido lanzadas sobre nosotros, pero no sucedió. ¿Quién recibió el juicio? Fue Dios. Fue Jesús el que recibió el juicio por nosotros. Amén. Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Se fueron todos? La respuesta de la mujer, ahí está. ¿Qué le dijo la mujer? Ninguno, Señor. Jesús le dijo: yo no te condeno. Vete y no peques más. ¿Jesús fue inflexible con el pecado? No. Primero, porque Él iba a pagar por ese pecado. Por eso perdonó a la mujer. Y en segundo lugar, porque sí le dijo que no pecara. Le dijo: perfecto, nadie te condena, pero tú no pecas más. Tú te vas y no vuelves a tu pecado. No pecas más, ¿sí? Jesús no fue inflexible con el pecado. Jesús le dijo: no puede haber más pecado, ¿sí? Ahora, ¿por qué la perdonó? Porque Él sí iba a pagar ese precio. Pero la respuesta de la mujer es muy cortita. Tenemos 11 versículos que giran alrededor de una mujer. ¿Y cuántas veces habla la mujer? Una vez. ¿Y qué dice? Ninguno, Señor. Ninguno, Señor. La palabra Señor que la mujer ocupa en el griego es kurios. Y esa palabra habla de divinidad. Esta mujer reconoce a Jesús como el Señor. No como ninguno caballero, con respeto. ¿Sí? No es eso solamente. Es ninguno Señor como amo, como dueño, como Señor celestial, divino. Eso es lo que está diciendo esta mujer al reconocerlo así. Por eso Jesús le dice: yo no te condeno, vete y no peques más. La mujer con una palabra está adorando a Cristo. Con una palabra lo está adorando. Ahora, ¿a qué nos debe llevar a esto? Primero, a reflexionar sobre nuestra condición. Recordar que éramos tanto la mujer como los fariseos y que hemos sido libres en Cristo. Si el peso del pecado nos agobia, si hay culpa y vergüenza en nosotros, los pies de Cristo son el mejor lugar, porque allí no hay condena. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, la respuesta de Jesús va a ser la misma que a la mujer: yo no te condeno. Pero no termina ahí la respuesta. Es: vete y no peques más. Si hay peso de culpa en nosotros, en Cristo podemos ser libres de esa culpa. Siempre, no solo los que ya hemos creído en Cristo, seguimos encontrando perdón en Él, y su respuesta es la misma: yo no te condeno, vete y no peques más. Romanos nos da esta promesa: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones reciben los que están en Cristo Jesús? Ninguna condenación. ¿Van a ser condenados los que están en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los fariseos fueron condenados? Los que no se arrepintieron murieron en su pecado. Pero esta mujer confesó el señorío de Cristo y Jesús le dijo: yo no te condeno. ¿Jesús le dijo: yo no te condeno a los fariseos? No, a ellos no se lo dijo, porque ellos se fueron. Ellos pudieron haberse arrepentido y arrodillarse delante de Cristo en ese momento, pero su conciencia, si bien aún latía, no era lo suficientemente fuerte como para arrepentirse de sus pecados. Su conciencia los acusó, pero no los llevó al arrepentimiento. Pero esta mujer estaba allí, confesó el señorío de Cristo y ella recibió esta promesa: yo no te condeno. No sé si, estoy seguro que sí, en verdad. Hemos pecado y nuestra conciencia sí nos acusa. Pero por el otro lado hay otro acusador. Mi conciencia me dice: he pecado contra el cielo y contra mi Padre, como dijo el hijo pródigo. He pecado contra ti, Señor. Y nuestra conciencia nos empuja a acercarnos a Dios, pero hay otro acusador que dice: ¿y con qué cara? ¿Y vas a ir a la iglesia? ¿Y vas a orar a Dios? ¿Y le vas a pedir perdón? Seguro Él no sabe lo que hiciste. Él te vio. ¿Tú crees que Él te va a recibir? Hay dos acusadores. ¿A quién habrán escuchado los fariseos? ¿A quién escuchó esta mujer? ¿Qué nos dice Dios al respecto? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué nos enseña esta historia? Que en nuestro pecado, ¿debemos ser como los fariseos? No. Debemos ser como la mujer. Reconocer el señorío de Cristo y quedarnos con Él. ¿Jesús se va a espantar por algún pecado que hagamos? No.
porque Él bajó hasta lo más sucio para cargar con ese pecado. Si en algún momento escuchamos en nosotros o salta una idea de que la culpa nos haga alejarnos de Dios, lo que debemos hacer es todo lo contrario. Porque ¿cuándo vamos al médico? ¿Cuando estamos bien? No, cuando estamos enfermos. ¿Y el médico a quién recibe? ¿Al sano? Si yo voy al médico, saco una hora, me siento y el médico me dice, cuéntame, y yo le digo, ¿qué le cuento si me siento bien? Vine a conversar nomás. ¿Qué me va a decir el doctor? Bueno, depende del doctor, quizás qué cosas nos diga, pero en general, limpiando un poquito el vocabulario, o sea, ridículo que estás haciendo, estás gastando el tiempo de personas que sí están enfermas, que sí necesitan ayuda, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la mejor condición para ir al médico? En enfermedad, ¿sí? Cuando estamos mal. ¿Cuál es la mejor condición para llegar a Dios? En nuestros pecados. En nuestros pecados. Si podemos decirlo de alguna manera y sin ser irreverente, Dios no es escrupuloso. Él no tiene miedo de tomar a un pecador sucio para limpiarlo en su sangre. Él no se avergüenza de los pecados de sus hijos, porque Él pagó por esos pecados. Esta semana, como celebramos Semana Santa el domingo, recordamos el sacrificio de Jesús, que este mensaje nos lleve justamente a reflexionar eso, que Él pagó por esos pecados, que Él pagó por nuestras debilidades, que Él murió para que nosotros tengamos vida, que este mensaje nos lleve a recordar su gracia. La alabanza que vamos a cantar más adelante dice que Él nos dio vida, una razón de vivir cuando no había nada en nosotros. Él nos amó cuando nadie nos había amado. Que este mensaje nos lleve a recordar eso, que Él realmente salvó a pecadores, a nosotros. Él no salvó a gente buena, Él salvó a pecadores. Amén.